Salutta. Tukuiman, tukunchista. Hasta un persato kawananchista. Agerisun. Watapaxmasta kananchi. Bien, aquí sigue bailando. Tengo que, Patricia. sí, yo bailo porque yo soy así. Después algunos andan diciendo por ahí que estoy dormida. No, no estoy dormida. Me había trabado, gracias Raúl. Lo que yo quería decir antes era los formadores de precios en la cadena de valor, y acá atento como corresponde estaba Raúl, y bueno, me dijo lo que me había trabucado y no podía decir. Tengo un par de saluditos más para mandar, lo lamento, yo sé que usted está así embaladísimo con el tema de Willy. de Guillermo, iba a decir cualquier cosa. Menos mal. Me dijo Willy y me trabó, se me fue para otro lado el nombre, que usted está muy embalado con el tema de Guillermo Moreno, pero yo tengo que mandarle un abrazo de osa a Ana Bringas, que está desde Venado Tuerto haciéndonos compañía. A María Luján también le tengo que mandar un abrazo, que por ahí está escuchándonos, y no sé si llegará, si no llegará. Nos está acá me gusteando Hugo, un amigo que está por Barcelona, así que bueno, si no se le corta la internet, un abrazo Hugo, uy, estoy así, es que usted me pone al polémico Moreno, y yo me pongo nerviosa, porque digo, a ver si meto la pata y el tipo viene y me reta, claro. Porque dicen que es malo Moreno. ¿Sabe usted Moreno parece que es peor que los de la Cámpora, claro. Tenga cuidado usted. Sí, por supuesto. ¿Sabe qué? Además, como no lo vieron, por eso no lo filmamos, él llegó y sacó las armas y las puso arriba del escritorio, Eso es lo que dicen los grupos. Y los guantes, ojo, los guantes de box. Pero llevó los guantes, el casco y todo, Ah, bueno. Sí, yo por eso no fui. No, hay que tener, porque yo soy mujer, cuidado, hay que tener no cuidado. Puedo, me tengo que cuidar de esta gente mala. Bueno, parece que el que no tuvo mucho cuidado fue nuestro amigo Raúl, precisamente, que se sacó una foto junto a él y a No, el tipo eso es un kamikaze. Así Raúl, que bueno, quedó escrachadísimo, y bueno, le diría que tenga cuidado, porque vaya uno a saber. Escucha este programa, claro. Se junta con lo de la Cámpora y se saca foto con Moreno. Jodido el tipo. No, bueno, yo retomando un poquito el fin de los audios, el último audio, donde Moreno nos explicaba la relación entre el precio de los alimentos y el valor finalmente, y quién se apropia de la renta, porque en definitiva esa es la discusión. ¿Quién se apropia de los ingresos? ¿Quién se apropia de la renta nacional? Y ese es el debate. Y como él explica claramente, y esto hablábamos antes de la felicidad, claro, primero es la comida y después el resto. Entonces, el precio de la comida está definido, según él dice, y me parece correcto, y es un análisis peronista, por el alquiler de la tierra. Él hace una comparación, él toma el ejemplo del tambo, de la leche, y dice, bueno, que el alquiler de la tierra, el productor recibe unos 50, unos 80 por litro. Y bueno, de ese valor, el 30% de costo, el 30 centavos del costo son por el alquiler de la tierra. Eso es lo que define el precio del producto finalmente. Y dice que lo define el alquiler de la tierra, y el alquiler de la tierra está en pocas manos. Esto es lo que decía antes, ¿no? Del 2% que concentra el 50% de la producción. Y esa concentración en pocas manos, en términos económicos, en términos de posesión de la tierra, se expresa políticamente en la sociedad rural. Claro. ¿Sí? Entonces, al expresarse esa concentración económica, al expresarse políticamente en la sociedad rural, genera la gran contradicción nacional, que es la de siempre: pueblo antipueblo, peronismo sociedad rural, patria antipatria. Y eso es lo que termina fijando, esa disputa es la que fija el valor de los alimentos y el poder, y esa batalla, esa lucha por el ingreso de los argentinos. Entonces, o tenemos alimentos accesibles por la intervención del Estado, ¿no? Alimentos accesibles para el pueblo, para que pueda alimentarse y seguir produciendo, o se apoderan del valor de esa renta los grandes terratenientes, en definitiva. Y entonces tenemos, como hablaba aquel muchacho de Entre Ríos,
el lomo 80 pesos, o el lomo, bueno, hoy no sé cuánto está, 60. Hoy está 60, supongamos que hoy estaría 120. Si fuera En algunas carnicerías está más barato. Recuerdo que en aquel momento De Angelis planteaba un lomo 80 pesos cuando el lomo estaba a 20 pesos. Y la lógica de esta gente es que no importa, que lo paguen, que el que quiera comer, que lo pague. Que quiera lomo, que lo pague. Claro. Que quiera lomo, que lo pague. Esa batalla sigue presente y está planteada todos los días, y por eso esta gran contradicción que tenemos. Yo le explico que esto es radio, no se le ven los gestos. No, es que uno le pone énfasis porque trata de encontrar las palabras para poder expresarse correctamente. El tema es por la batalla por el ingreso, ¿sí? Yo pensé que me iba a terminar con que todo lo que hacemos es por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, pero bueno, en eso se define. Pensé que iba a decir eso. Ahora, tengo un pedacito más para arrancar así esta semana, porque a mí me encantan las semanas que empiezan los martes. Claro. Me encanta, cuando la semana arranca el martes yo soy feliz, o cuando termina el jueves. Un poquitito más de Moreno me reservó. Sí. No, sí, es bastante más. No, bastante más, aquí, no, un poquitito. Aquí lo que hemos planteado hasta aquí es el valor del alimento. Y ahora nos va a explicar la cuestión de la energía. No hay ninguna duda que el precio de los alimentos es el precio de los precios. Pero el otro precio de los precios en la Argentina es el precio de la energía. Cuando uno dice ¿dónde voy a ocupar a los trabajadores? No tiene ninguna otra alternativa que pensar en un país industrial. Con el ESMATA, con la UON, con la construcción, con lo que venga. Pero está pensando en un país industrial. Nadie piensa un país agrícola para 40 millones de habitantes, esto es imposible. No hay lugar para darle trabajo a 40 millones de tipos si no desarrollamos la industria. Es muy difícil pensar la industria si uno no tiene un precio de la energía competitivo. ¿Qué es el aluminio? El aluminio es alúmina que importo y energía que le meto. Por una transformación química en unas bateas muy especiales, tiro polvo, que es alúmina, se mezcla con energía que circula por ahí, y de resulta sale un aluminio líquido que después se solidifica, que eso es lo que nosotros conocemos. Después se transfila y todo lo que conocemos del aluminio. El mismo proceso es para hacer acero. O sea que yo, para tener aluminio barato en la Argentina y tener acero barato, para poder desarrollar una industria competitiva, necesito energía barata. ¿Cuál es el límite de lo barato? Bueno, al menos necesito energía que esté a otro precio del nivel internacional. Porque si yo tengo en la Argentina la energía a precio internacional, estamos en problemas. Porque tengo una cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo. Porque yo necesito tener vectores de competitividad en mi país vis a vis los países del resto del mundo. Porque yo ya empecé diciendo que hay un montón de productos que tengo que importar. Y para eso hay un montón de productos que tengo que exportar. Hay algunos productos donde tengo ventajas claramente diferenciales, pero son muy pocos. La soja, el derivado de la soja que es el aceite, algo de carne, y digo algo de carne porque hoy los brasileños ya están más baratos que nosotros, con otra calidad de carne, pero están más baratos que nosotros, y algún que otro producto más. Tengo que generar los vectores de competitividad en mi economía para que el producto final que se deriva de esa industria esté en condiciones de vis a vis competir con el resto del mundo. Digamos, no puedo hacer magia y tener una industria textil con 80.000 puestos de trabajo solamente porque tengo algodón. Tengo que tener algodón y tengo que tener la energía de las máquinas que me hilan, que me lo tejen, que me lo... Tengo que tener razonablemente económico, más un costo salarial razonable, pero ese salario razonable en términos internacionales, como soy peronista, tiene que tener un alto poder adquisitivo, que ya lo expliqué antes, que lo define el precio de los alimentos. Entonces, en la confrontación con la oligarquía y en el tema de la energía, que necesito tener una energía
razonablemente barata para nuestro nivel de competitividad, es que se definió la política económica de los últimos 2 años. En el tema de la energía, la presidenta resolvió esta situación nacionalizando YPF, parte de YPF. Dijo, bueno, yo tengo que ir por el petróleo que es de todos los argentinos y poner una estructura de costo del barril de petróleo y un precio de venta del barril de petróleo adecuado a la competitividad del aparato productivo argentino. La primera pregunta es cuánto es el costo del barril de petróleo. Obviamente que no se lo voy a preguntar, se lo tendría que preguntar, porque cuando yo era chico todo el mundo sabía de costos. Vinieron los 90 y nunca más se habló de costos, se habló de precios, hasta que llegamos nosotros a la Secretaría de Comercio. La disolución de la Secretaría de Comercio que hizo Cavallo era porque era la única unidad del Estado donde había 100 expertos que sabían de costos. Hoy, después de 6 años, todavía no tengo muchos expertos. Tendré algunos, pero muy poquitos. Ser experto de costos no es aprobar costos en la facultad. Eso es muy sencillo. Saber de costos es otra cosa. A nosotros nos rompieron la memoria de años del gobierno haciendo costos. Ustedes imagínense qué fácil que son las paritarias si las basamos en costos. Porque el movimiento obrero organizado es un movimiento obrero racional. Entonces, sabiendo de costos, sabiendo de precios en el mercado, que esos son datos, sabemos la rentabilidad de la empresa. Miren qué fácil que resolver la paritaria cuando hacemos rentabilidad, pero para saber de rentabilidad ya tenemos que saber de costos. Se perdió la memoria de costos en Argentina, a nivel tal que si yo pregunto ahora en este auditorio, donde la mayoría somos cuadros, políticos, muchos empresarios, estudiantes, todos militantes, no creo que haya uno que me pueda decir cuánto es el costo del barril de petróleo en la Argentina. Y hace 9 años que estamos en el gobierno. Allá uno levantó la mano, a ver. ¿Cuánto, che? Ese es el costo de extracción. Ven, ese es el costo de extracción que no está tan equivocado. Pero no es el costo de reposición. Entonces, ese no sería el costo que yo puedo vender el barril de petróleo, porque ahí me lo como y cómo repongo. Y acá sí funciona una lógica muy sencilla, que es, yo traigo primero el petróleo más barato, que es el que tengo más cerca de la superficie, pero ese me lo como. Por lo tanto, el costo del barril de petróleo tiene que ser el costo de sacar el petróleo, y después tiene que agregarle el costo de reponer ese barril de petróleo que me saqué, para que si mis hijos sigan teniendo petróleo, si no estamos en un problema. O me pasa lo que me pasaba con Repsol, que no me repone el petróleo y entonces voy perdiendo reservas. Bueno, ese no se sabe. Por eso la presidenta creó una comisión, pero hace 9 años que estamos en el gobierno, creó una comisión, recién ahora nos da la relación de poder, porque finalmente una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es tener el poder. La diferencia es la capacidad de tomar decisiones que te den bola. Porque uno decir que es He-Man y que tiene el poder, bueno, está bien. La realidad es que hay que tomar las decisiones y que de otro lado te hagan caso. Recién ahora estamos en condiciones de decir, vamos a estudiar cuánto cuesta sacar un barril de petróleo de Argentina y reponerla. Y en función de eso, cuánto es el margen que se tiene que quedar la empresa para amortizar, y fundamentalmente para eso, amortizar los equipos que utiliza, más todo el resto de los costos operativos que tiene, mano de obra, etcétera, etcétera, y ponerle un precio de barril de petróleo, que seguramente va a estar muy por abajo del precio internacional. Bueno, clarito como viene haciéndolo, ¿no? Clarito como el agua. La necesidad que tenemos de la energía para seguir industrializando y seguir trabajando en este modelo productivo, pero además que ese costo de la energía esté en relación con el poder adquisitivo nacional. Entonces se resulta complejo y esa variable es la intervención del Estado y manejar distintas pautas. Por eso, cuando la presidenta decide nacionalizar Repsol YPF. ¿Por qué? Porque se estaban consumiendo la energía argentina, no la reponían.
Claro. Estaban consumiendo lo más jugoso de la industria. Nos y estaban secando. Nos estaban secando. Y es fundamental, entonces, para que este desarrollo funcione, tener una energía razonable en costos argentinos. Y él explicó muy bien allí cómo en los años 90 el neoliberalismo destruyó todo lo que tiene que ver con costos, ¿no? Con el análisis de costos. Hoy nadie puede saber costos en la Argentina. Claro, porque si uno sabe costos, conoce rentabilidades. No, yo creo que fue sin querer. No creo que Cavallo lo haya hecho adrede. No, claramente fue adrede. Entonces, si uno tiene conocimiento de los costos y tiene conocimiento de los precios, de los valores, saca rentabilidades. Y como muy bien explicaba Moreno, allí el movimiento obrero ya le pone otro valor a la discusión y puede discutir desde otro piso las paritarias que también se llevan adelante con este gobierno. Recordemos que no solo no había Secretaría de Comercio, tampoco había paritarias en los 90, claro, ¿no? por supuesto. Por eso todo esto es un barco que se va construyendo a medida que vamos navegando. Así que ahora recién Moreno dice, tenemos algunos expertos que están empezando a ver cómo camina este proyecto. Hay un funcionario en nuestro país que es el primero que se entera que la Argentina se está quedando sin dólares. En la tendencia, obviamente que todos sabemos en qué época del año tiene que ser. Bueno, obviamente cuando terminamos de liquidar la cosecha. La fina la terminamos para marzo o abril, la gruesa la terminamos para junio, julio, agosto, depende cómo venga. Obviamente el último cuatrimestre es cuando empezamos a estar más complicados. Ahora, a un banquero que uno le diga un cuatrimestre no le dice nada. Al banquero hay que decirle en todo caso el mes y si es posible la semana, para que el tipo juegue hasta ese límite, se va y se armaba la famosa corrida. El que tenga esa información tiene el poder. El que tiene la información de cuándo el país se va a quedar sin dólares y acerca el bochín al momento cumbre, es el que tiene el puesto más importante, ¿o no? Es obvio. Y entonces uno dirá, es el presidente o la presidenta, es el que se tendría que enterar cuando el país se queda, o alguno dirá, es el jefe de gobierno de la ciudad, el gobernador de la provincia. No, por ahí no canta, no, es la presidenta, no es la presidenta. Bueno, si no es la presidenta, ¿quién es? ¿Es el ministro de Economía? No, tampoco es el ministro de Economía. Bueno, entonces, si no es la presidenta, no es el ministro de Economía, tiene que ser el presidente del Banco Central. No, tampoco. Bueno, pero estamos en un problema. No son los gobernadores, no es el presidente, no es el ministro de Economía, no es el presidente del Banco Central. ¿Quién carajo es? El que se entera primero que nadie cuándo la Argentina se va a quedar sin dólares. Es el que sintetiza, sistematiza, ordena todas las estadísticas de la República Argentina. Y eso es la directora del INDEC. Por eso la putea. Porque hoy la directora del INDEC, que es la primera que se entera cuando el país se va a quedar sin dólares, le pasa la información a la presidenta, no a Mañeto. Porque hoy clarito. El que retiene primero la información se la pasa a la presidenta, no a Mañeto. Así terminaba Guillermo Moreno. Y por eso uno puede entender a partir de allí cuál es el problema con el INDEC. No por el INDEC, sino por los intereses que hay por fuera y por detrás del INDEC y de lo que manejaba, ¿no? Que usted me está tratando a mí de hacer sospechar, y yo sé que nuestros oyentes van a coincidir conmigo de que los míos son sospechas infundadas. Usted me quiere hacer a mí sospechar que cuando fue el tema del corralito y el corralón y se pasaron las deudas de dólares a pesos y de pesos a dólares, que Duhalde le avisó lo que iba a pasar al Grupo Clarín. Bueno, a lo mejor el Grupo Clarín le avisó a Duhalde lo que iba a pasar, digamos.
Me Bueno, parece que por ahí, también, también. por ahí va más la cosa. No, digo, no, porque tuvo una diferencia tan grande en plata, ¿no? Entre lo que debía y lo que terminó debiendo. Y hablan siempre tan bien de Duhalde que Bueno. a veces me hace dudar. Por eso, lo mío era una pregunta inocente porque usted sabe que yo no lo puedo hacer con mala Que intención, ayer ¿no? había un artículo donde todos lo sabemos, digamos, pero, por ejemplo, hablaban de la época del Corralito, que un par de días antes, Melconian, ese que nos habla y nos explica de cómo debe ser hoy la economía y la política económica y el dólar y todo eso, en aquella época, antes del Corralito, el tipo se llevó 2 millones y pico de dólares. ¿Por qué? Porque tenía información. O sea, ese es el tema. Cuando y por eso el problema sobre el INDEC tiene que ver porque centraliza toda la información de todo tipo, económica, industrial, bueno, y esa información centralizada en el INDEC, antes la utilizaban algunos vivillos, por ejemplo, el tan progresista diputado Lozano, que un par de días antes decía cómo iba a salir el PRODE, porque en realidad su novia, Cintia Poc, ¿se acuerda de Cintia Poc cuando Sí. empezó todo este tema del INDEC? Claro, le tocaron el kiosquito que tenía Lozano armado adentro del INDEC. Él, entonces claro, él con toda su consultora y con su información que salía de adentro del INDEC y se la vendían a algunas empresas, algunos grupos interesados. Entonces ellos sabían qué iba a pasar porque leían el diario del lunes, sabían cómo había sido el partido del domingo, Eso pero que nadie más lo sabía. Claro, eso que se había encontrado, porque después nadie dijo más nada de eso, ¿no? Pero que se había encontrado una persona... No, eso fue posterior. Por eso, Cuando en el Lozano, Ministerio de Economía, Claro, ¿no? Y cuando que era los- asesor de quién. de Lozano precisamente, cuando Lozano pierde a su novia dentro del INDEC, empieza con este famoso topo a buscar por otro lado esa información. Y sabe que otro, que es precisamente el que después usted va a hablar de esos 6 pesos que se necesitan para comer, el que hizo rodar esa información era Ismael Bermúdez. ¿Sabe quién es Ismael Bermúdez? Cuéntelo para la audiencia. El hermano de Altamira, de Jorge Altamira, el del Po. ¿Qué tendrá que ver? Y bueno, son familiares. Ahora, los dos niegan su apellido. O era el nombre de guerra el que tienen hoy. Bueno, no sé. Se llaman Huermus. Yo mucho en la guerra no los veo, los No, muchachos estos, este- discúlpenme, lloramos y logramos los 400.000 votos para estar en las elecciones. Y estos tipos perdieron esa información que estaba de adentro. ¿Por qué? Porque Ana María Edwin, que es la directora del INDEC, y toda la organización del INDEC, le dice... Reporta a quien reporta debe reportar. A quien debe reportar, que es al gobierno nacional. A la máxima autoridad. A la máxima autoridad. Y entonces se acabaron esos kiosquitos que rompían el esquema. Pues yo le voy a decir algo, está todo muy lindo, tenemos un programón de aquello, todavía nos queda un poquitito de Moreno, todavía nos queda contar lo de los 6 pesos, todavía nos queda nuestro homenaje a la fecha del renunciamiento de Evita y tenemos que ir a la tanda publicitaria. Hágamelo rápido, haga algo, Lucas. Salutta. Tukuy mang tukunchista. Hasta un